Un saludo. Un saludo. Seguro que estaba escuchando muy interesado nuestro querido amigo Toni Alpuente, del espacio de las Hortisonrisas. Toni, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Queríamos justo hablar con Jesús antes de llegar a este espacio, para que se viera que sois muchos los que ya estáis defendiendo este modo de cultivo y este modo de vida, aunque claro, esto por su propia definición no se extiende de una forma, pues eso, muy rápido y aplastante, sino que poquito a poco cada uno va poniendo su granito desde su punto de vista y vamos construyendo otra forma de acercarnos a la tierra, ¿no? Sí, me ha parecido muy interesante la palabra que ha utilizado, innovación, porque al final son maneras alternativas que persiguen eso, una sostenibilidad económica y también ecológica, por supuesto. Bueno, en tu caso hoy nos querías hablar de cómo cultivar, o sea, de dónde cultivar en sitios pequeños, ¿no? Sí, desde luego, dar una pincelada sobre qué características tiene que tener el contenedor donde vayamos a cultivar en nuestro hogar, porque si bien podemos hacerlo en cualquier, no hay ninguna limitación, en cualquier tipo de maceta, más grande o más pequeña, sí que es muy importante tener en cuenta las limitaciones de lo que vayamos a cultivar. Es decir, si vamos a cultivar una hortaliza de tamaño chiquitito, pues lo podremos hacer en una maceta, pero si vamos a cultivar, como hablábamos la semana pasada, calabacines, necesitaremos una buena maceta de una buena capacidad. Y sobre todo, algo muy importante, que es un consejo que doy a cualquier persona que se quiera introducir, es que utilice un buen drenaje en el fondo de esa maceta o ese contenedor que vaya a utilizar, y que el sustrato que elija sea lo suficientemente bueno como para que las raíces se aireen, tal y como hablábamos la semana pasada, la importancia de que las raíces se aireen y que ese agua que nosotros echemos no se quede estancada. Por eso es tan importante el drenaje también. Por eso el espacio también según el cultivo. ¿Qué es esto de las mesas de cultivo? Bueno, esto es lo ideal. Es la mejor forma para poder cultivar en el hogar, en nuestro balcón o en nuestra terraza, siempre y cuando dispongamos de un mínimo de espacio. Pero es lo mejor porque es lo que mejor se adapta a las necesidades de las hortalizas y a la vez a las nuestras. Básicamente es como un contenedor, como podría ser una maceta, pero que tiene la capacidad suficiente y las dimensiones suficientes como para que podamos reproducir en chiquitito un pequeño huerto que podríamos tener en cualquier parcela, y además está a la altura de nuestra cintura aproximadamente, para que podamos trabajar sin tener que agacharnos, y es la forma más cómoda y mejor para las necesidades de las hortalizas de cultivar en nuestro hogar, siempre y cuando tengamos unas mínimas necesidades, un mínimo de espacio en nuestro balcón. Pero vamos, todo es posible. Nosotros, por ejemplo, los hacemos a medida, dado que no queremos limitar a nadie. Hay medidas estándares que otros fabricantes fabrican y te tienes que adaptar. Nosotros nos adaptamos al espacio que tenga el cliente, porque queremos que todo el mundo tenga esa posibilidad de vivir esa experiencia de cultivar en el hogar. Ajá. Claro, pues tienen esto que tú siempre nos estás diciendo, buen drenaje, ¿no? Tiene mucha capacidad y tiene mucha posibilidad para incluir diferentes cultivos dentro de estos contenedores. Claro, sí. Lo interesante es tener al menos que esas mesas de cultivo tengan al menos una profundidad entre 30 a 40 centímetros, pero evidentemente si lo hacemos con la mayor superficie posible podremos alternar y poder introducir esas pequeñas rotaciones de cultivos que permiten que hagamos horticultura ecológica, para poder incluir tanto hortalizas como flores y aromáticas. Y destacáis especialmente vosotros lo de las 3 R's famosas, ¿no? Que se pueda reducir, reutilizar y reciclar. Sí, es muy importante. A la hora de elegir una mesa de cultivo, por ejemplo, si alguien que nos esté escuchando pueda querer tener intención, pues bueno, yo creo que es bastante interesante tener en consideración los materiales de los cuales está fabricando esa mesa de cultivo y qué posibilidades de reciclaje o reutilización primero y de reciclaje posteriormente. Es decir, ¿por qué esa mesa de cultivo la podemos comprar de un material que no tiene etiqueta ecológica si la podríamos comprar con etiqueta ecológica
ecológica. Nos aseguramos así que los materiales están conseguidos de una forma sostenible y respetuosa para la naturaleza. Y si además ese contenedor lo podemos utilizar después de alguna otra forma, y el día que nos cansemos de tener huerto porque no podamos mantenerlo, pues bueno, es interesante pensar un poquito, pues como hacemos con cualquier otra cosa que nos compramos, eso es así. Sí, sí. Claro, además desde el huerto en tu balcón insistís mucho en esto, en el componente social de todo el producto, en el compromiso con el planeta. Y por eso lo de insistir tanto en lo de reducir, de utilizar y reciclar. Un norte y consejo para terminar, Toni. Bueno, la semana pasada hablábamos de los calabacines. Esta semana queremos hablar de los pepinos. Los pepinos son de la misma familia de los calabacines. Lo que comentábamos, tienen flores masculinas y flores femeninas, con lo cual es muy importante tener también otro tipo de flores y aromáticas para favorecer la polinización de las abejas. La ventaja que tiene los pepinos respecto a los calabacines es que pueden enramarse. Es decir, que podemos crear como una red o una malla o algo que nos fabriquemos, de tal manera que es más fácil cultivarlo en un balcón porque requiere aproximadamente el mismo volumen de tierra, pero se puede cultivar sin menos espacio por arriba. Es decir, lo podemos enramar y de alguna manera es más fácil su cultivo en el balcón. Necesitamos menos espacio en cuanto a superficie, porque lo podemos enramar como si fuese una parra o una judía o algo así. Ajá. Y otro consejo, cuando tengamos pepinos, que son ricos y suculentos, no queramos engordarlos mucho, no pasemos de recogerlos cuando tengan entre 15 o 20 centímetros, porque si nos pasamos de ahí hay más posibilidades de que nos salgan amargos y tienen peor sabor. Uh-huh. Y además da más frutos si los recogemos en su debido momento, ¿no? Efectivamente, cuanto más a menudo los recojamos sin querer que estén muy grandes, más nos darán. Uh-huh. Bueno, regarlo frecuentemente también, ¿no? Sí, como los calabacines, frecuentemente, sin inundarlos, sino que frecuentemente y poca cantidad, sin pasarse, porque también, exacto, sufren mucho de hongos. El huerto en tu balcón. Toni Alpuente, gracias por acompañarnos una semana más aquí en El Sol. Gracias a ti, Antonio. Un saludo. Llegamos a mediodía, segundo, nos quedan ya noticias y volvemos. Aún nos queda una tercera hora de sol.